Hola emprendedores, les habla Roberto Maldonado, un apasionado del ecosistema emprendedor, las startups y los proyectos de alto impacto. Y el día de hoy comenzamos con este nuevo proyecto llamado Life Academy, un podcast en colaboración con Atinea, una startup cuya misión es ayudar a jóvenes de Latinoamérica a vivir su propósito a través del emprendimiento en tecnología y así desarrollar emprendedores que puedan ayudar a resolver los problemas más importantes que enfrentamos en la actualidad, tal como la salud, el calentamiento global y la educación, entre muchos otros. Es por esto que para este primer episodio nos acompaña Levi Vázquez, fundador de Atinea, quien nos platicará sobre la importancia de alinear el propósito con la misión de una startup, los retos que ha tenido durante su etapa como emprendedor y aprendizajes que le han permitido levantarse en varias ocasiones. Espero disfruten mucho del episodio. Hey, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren de lo mejor. Estamos empezando este nuevo proyecto en conjunto con Atinea, el Life Academy Podcast. Y para empezar que consideramos va a ser un gran proyecto, muy épico, queríamos empezar con nuestro gran amigo Levi Vázquez, quien, digo, no les voy a mentir, hemos estado cocinando este proyecto ya un par de tiempo. Hemos estado platicando de ideas y de cómo podríamos conectar con aquellas personas que sabemos quieren entrar a este mundo de las startups, pero también quieren entender lo que significa entrar. Y para eso hemos creado este proyecto. Entonces, Levi, me gustaría que nos compartas un poquito de tu historia, primero presentándote, quién eres, qué has hecho y lo que crees que podemos lograr con este nuevo proyecto. Primero, muchísimas gracias, Robert, por animarte a seguir las locuras que siempre estamos sacando en Atinea. Ahorita platico un poco más ya en concreto de qué es Atinea, pero gracias por animarte, por seguir evolucionando con este proyecto, porque ha tenido diferentes etapas, pero aquí vamos a estar y vamos a llevarlo a las últimas. Eh, yo soy Levi, cofundador de Atinea. Somos una startup educativa enfocada en ayudar a los jóvenes, sobre todo a emprender con propósito e idealmente acelerar sus proyectos con tecnología. Nosotros apostamos mucho por el emprendimiento porque sabemos que Latinoamérica tiene un potencial increíble y ese potencial se va a detonar gracias a las emprendedoras y emprendedores. Entonces, este proyecto y absolutamente todo lo que hacemos en Atenea tiene el objetivo de inspirar, de motivar y de darle las herramientas necesarias a esta nueva generación de emprendedoras y emprendedores para que emprendan con propósito y sobre todo, idealmente, en tecnología. Sin duda creo que eres una persona que tiene el propósito bien tatuado en el corazón y esa es parte de la esencia del proyecto. Y para comenzar, me gustaría que nos contaras un poco más de tu historia, desde hasta donde tú te quieras extender y entender qué es lo que te ha traído a este momento de tu vida. Uf. Pues mira, yo creo que voy a partir desde el punto emprendimiento, porque bueno, si me voy a la infancia y demás, no terminamos aquí, nos echamos 3 horas. Pero pues yo comencé realmente a tomarme en serio el camino de emprendimiento, yo creo que a los 17 años, ya hace un buen rato. Uno, por temas de curiosidad, o sea, de hacer algo más allá pues de la escuela, en ese momento era la preparatoria. Y dos, un factor importante para mí era el factor económico. O sea, yo quería y necesitaba generar ese ingreso extra. Entonces empiezo literalmente con lo que tenía al alcance, por ahí vendiendo comida fuera de una escuela, snacks. Eso fue la primera experiencia. Y eso me empezó a encaminar un poco al sector alimenticio. La verdad es que creo que sí es muy importante tu primer experiencia de emprendimiento porque siento que te define por varios años y te puedes llegar a meter a la industria. Entonces, yo comencé con eso, con la industria alimenticia. Tuve un negocio de comida alrededor de 4 años. Llegamos pues algo bien, la verdad. Empezamos literalmente vendiendo afuera de un zaguán en los estadios de fútbol, en escuelas, en conciertos.
y ya después llegamos a tener un food truck, una sucursal, en fin, teníamos varias opciones y oportunidades enfrente. Ahí estuve prácticamente todo el camino, aprendí muchísimo, yo siempre lo he dicho, para mí Mexadevil se llama ese proyecto, fue mi escuela de emprendimiento. La mejor escuela que pude haber tenido fue esa y eh, digo, a partir de ahí empecé a buscar otras opciones, llegó la pandemia, eso detuvo completamente el modelo de negocio que teníamos. Era un modelo de negocios interesante porque nosotros funcionábamos con mercados cautivos. ¿Qué significa? Trabajábamos con eh, estadios donde literalmente llegaba el evento de fútbol y la gente se acumulaba ahí, universidades donde literalmente los estudiantes estaban cautivos en ese espacio y conciertos de música. Entonces, son tres elementos que a nosotros nos iba muy bien como negocio. Nosotros vendíamos por volumen, pero llegó la pandemia y eso pues se acabó. O sea, literalmente eso destruyó absolutamente cualquier tipo de aspiración de seguir vendiendo en en las tres etapas. Y honestamente yo creo, yo entré en una pequeña crisis existencial, económica y de muchas cosas. Entonces empecé justo como a replantearme pues qué quería o qué era lo que realmente me gustaría hacer. Y comencé una agencia creativa. Algo que me encantó fue el factor de la marca. Cuando tienes un negocio de comida es mucho del empaque, mucho de la presentación del producto, las fotos del producto. Entonces, eso me llegó a llamar bastante, sobre todo porque es la forma en la que comunicas, ¿no? La esencia de tu proyecto. Comienzo una agencia creativa enfocada a eso, a branding, desarrollo de imagen, fotografía y demás. Nos empieza a ir bien, realmente empezamos a hacerlo bastante bien. Después de esa etapa, yo honestamente yo no me sentía al 100% cómodo con lo que estaba haciendo, o sea, seguía eh, dudando de si era el camino para mí. Entonces me voy a Monterrey un tiempo, a, según yo, terminar la carrera y en ese punto empiezo como a conocer o a introducirme al ecosistema de startups o al emprendimiento base tech y ahí mi cerebro hizo colisión. O sea, porque es como aprender un idioma nuevo, ¿no? Aprender sobre startups y tecnología. Y me di cuenta de eso, de que pues era factible, y era posible construir proyectos gigantes con software, con hardware, y que no estaba tan lejos de mi alcance, ¿no? Entonces mi visión como emprendedor se amplió 10x y heme aquí, tratando de emprender en tecnología. Qué excelente, Levi. Y creo que tocaste un punto muy, muy interesante, que es la pandemia, ¿no? Y cómo a muchas personas sin duda transformó, pues no solo el ámbito profesional, sino el personal, y les hizo replantearse mucho varias cosas, ¿no? Qué hacer, a qué dedicarse, y como a lo mejor parte te pasó a ti, como ampliar el panorama de oportunidades, porque había que reinventarse. Muchos negocios murieron, pero muchos también nacieron. Y quisiera concentrarme un poco en esa etapa y entender un poco cuál es o cuál crees, porque se vale, eh, que es tu propósito de vida y cómo este viaje que has recorrido se conecta con el propósito. Oh, qué fuerte pregunta. Pues mira, yo creo que el viaje de vivir tu propósito, descubrirlo incluso, es algo que es constante. O sea, no siento que sea un momento como, claro, puedes tener varios aha moments o varios momentos eureka en tu vida, pero siento que eso va evolucionando constantemente. Sin embargo, sí creo que hay una línea. O sea, llega un punto en donde defines tu línea o la ruta que te gustaría seguir. Creo que la mía desde hace mucho tiempo ha sido el emprendimiento, eh, por dos cosas. Uno, porque siempre he sido una persona a la que le gustan demasiadas cosas. Y yo sé que muchas emprendedoras y emprendedores se pueden sentir identificados con eso, pero es la curiosidad que tienes por las industrias, por los negocios, por un montón de cosas, es infinita. O sea, genuinamente te interesan un montón de cosas. Entonces, el emprendimiento es esa ruta
que pues me permite meterme en un montón de cosas todo el tiempo y estar teniendo esta diversidad, ¿no? Eh, el segundo factor es que la pandemia en particular creo que aceleró un proceso de introspección muy fuerte, o sea, para todos, ¿no? Nos hizo justo como dices, cuestionarnos, pues, qué hacemos o por qué lo estamos haciendo. Y a mí me dio, pues, muy clara la noción de que, pues, si estaba aquí, era para poder ayudar y poder impactar al mayor nivel que pudiera, ¿no? Eso después se le puso nombre y características con una mentoría que tuve años después, pero decían, tu tiempo acá es exactamente el mismo que la persona que construyó Uber, que la persona que construyó Netflix. Tienes las mismas 24 horas, tienes incluso las mismas capacidades, esa gente come igual que tú, duerme igual que tú, o sea, son humanos. Entonces, si tienes como esto, ¿por qué no enfocas tu vida y tu tiempo a construir algo que impacte a millones de personas? Entonces, bueno, en ese proceso de introspección y honestamente de bastante frustración, porque siento que descubrir tu propósito, quién eres y a dónde vas es algo incómodo, es algo que duele y que lamentablemente a veces tenemos que esperar que llegue algo malo como una pandemia, como una crisis económica, como una crisis existencial para entender eso y ponerte a pensar, a darle prioridad a eso, pero al final te da... eh, pues este proceso de incomodidad te da la claridad de los siguientes pasos, ¿no? De hacia dónde vas. Entonces, afortunadamente para mí ha sido mucho el impactar a través del emprendimiento y poniéndome un pasito atrás de emprendedoras y emprendedores. Yo sé que probablemente yo, Levi, no voy a cambiar el mundo, pero las personas que pasen por Atinea, que estén en Atinea, que yo pueda apoyar a través de Atinea, sí lo van a hacer. Tengo esa certeza total. Entonces, para mí mi propósito es vivir de lo que creo y lo que creo es en el emprendimiento, en el impacto que podemos generar. Entonces, mi vida está en ello. Hoy es Atinea, esta comunidad de emprendedoras y emprendedores, esta parte de los programas, por así decirlo, un mastermind donde nos vamos apoyando, pero todo lo que conlleve a facilitar el emprendimiento en nuestra región, ahí está mi vida, ahí está mi propósito y creo que ahí lo voy a seguir, ¿no? Si eso termina siendo un fondo, si eso termina siendo una financiera, si eso termina siendo X cosa, creo que siempre ha estado ahí. Y yo creo que cuando pasé esta crisis existencial, que la verdad fue bastante dura, o sea, genuinamente yo entré en depresión y con ideas bien fuertes, bien oscuras. Después de eso, cuando me enfoco en la parte de la agencia creativa, como que desde ese punto yo ya empezaba a querer ayudar a otras empresas, a ayudar a otros emprendedores. Eh, Obviamente desde el tema de marca, ¿no? Pero siempre como que detecté eso ahí y pues me permite tener esta diversidad que me encanta. Un día estoy dando mentorías sobre un negocio de comida, al otro día hablando de startups tecnológicas y a la siguiente grabando un podcast sobre un poco la filosofía del emprendimiento. Creo que la carrera del emprendedor es una de las más difíciles por seguir y implica mucho coraje y creo que incluso mucha eh, habilidad de verse en el futuro, ¿no? Sobre todo de leer el futuro en muchas ocasiones, ¿no? Dependiendo de la industria a la que te dediques. Y creo que algo que has mencionado es el tema de las habilidades y cómo tú quieres ayudar a complementar esas habilidades que pueden estar un poco desarrolladas o más desarrolladas hacia todo aquel que quiere dedicarse a este camino emprendedor. Y me gustaría ver tu punto de vista sobre qué habilidades tú, Levi, por ejemplo, has desarrollado o consideras que son indispensables para desarrollar para cualquiera que quiera dedicarse a este mundo, tanto en las soft skills como en las hard skills, ¿sabes? Y también un poco el tema del mindset, porque como tú dijiste, hay veces en las que el camino es muy oscuro y toca levantarse de alguna u otra forma. Y yo creo que, o sea, todo el sentido y la razón.
el dedicarse a emprender es como jugar la vida en nivel legendario. O sea, es ponértela en el nivel más complejo. Y siento que, y esto es algo que muy pocas ocasiones se habla o se dice al respecto, pero de verdad para emprender tienes que tener un nivel de vocación al nivel medicina, al nivel leyes. O sea, genuinamente tienes que saber que esto es para ti y que le vas a dedicar toda tu vida, porque justamente requiere un nivel de compromiso y complejidad muy alto. Yo creo que es por, uno, el factor de que estás viendo, como te decía, un montón de cosas al mismo tiempo. Como emprendedor, sobre todo en etapas iniciales, pero también a futuro de una empresa, de un empresario, una empresaria, tienes que saber muchas cosas y estar en muchos temas al mismo tiempo. Entonces, eso tienes que desarrollar una base bastante sólida, como dices, de habilidades. Y siento que lo que pesa mucho más en este juego es la mentalidad y tu cabeza. O sea, el 99% del juego es mental y el 1% es tu modelo de negocios y todo lo demás. Creo que esa es la parte más compleja y lo que las emprendedoras y emprendedores deberían de estarse enfocando todo el tiempo en trabajar, en cómo endurecer su cabeza en el sentido de ser muy resilientes, de tener muy cuidada su autoestima, su salud mental, porque uno todo el tiempo estás cambiando de cosas, dos, las cosas nunca salen bien a la primera y de hecho vas a fallar bastante. Y tres, tienes mucha responsabilidad. O sea, genuinamente creo que emprender, tener una empresa es de las cosas con mayor responsabilidad de este planeta. Eh, Porque si bien no tienes vidas como tal en tus manos, tienes familias que dependen de ti, comenzando contigo. Si tienes colaboradores en algún punto, pues igual. Y también eres parte de un proceso de economía. Entonces, de alguna manera, si tú no existes, le pesa a este ciclo económico. Entonces, número uno, mentalidad, mindset, 100% resiliencia, dureza mental. Número dos, debemos, no importa si eres emprendedor técnico, si emprendedora en cualquier industria, tienes que aprender a vender. Y eso ya implica muchas habilidades o subhabilidades como comunicación, la parte de entender al consumidor, psicología, canales, en fin. Pero tienes que aprender, pues, a vender. Creo que esa sería una habilidad dura que tienes que desarrollar sí o sí. Y una tercera que para mí es muy importante es la parte de empatía o de saber escuchar tanto a tus usuarios, que creo que es la parte primordial, saber escuchar a tus usuarios, a la gente que quiere servir, pero también a la gente que colabora contigo, a, pues al grueso del mercado, por así decirlo, inversionistas, socios, tienes que volverte un psicólogo, una psicóloga. Emprender es como una carrera que no te dicen, pero tienes que tener un diplomado en psicología. Entonces, esas serían para mí las tres más importantes. Creo que entender sobre todo la naturaleza humana, porque algo que he estado entendiendo mucho, sobre todo en el tema financiero y de inversiones, es que aunque tú puedas hacer un supermodelo y decir, sí, esta empresa vale 10 millones de dólares, al final el dueño va a decir, no, sabes que yo quiero 20. ¿Por qué? Porque yo quiero, ¿sabes? Y la otra Sí. persona va a decir, no te voy a dar tanto y va a ser un juego que es de estira y afloja, ¿no? Es mucho entender las necesidades de una persona y de la otra, en qué punto de la vida estás. Y creo que uno va desarrollando como que su propio mapa mental de cómo actuar sobre en ciertas situaciones. Y quería entender para ti, no sé si ya lo has desarrollado o aquí mismo en el podcast lo vamos a desarrollar, pero quería saber, Levi, para ti, ¿cuál es tu lema de vida y por qué? ¿O qué es lo que siempre te recuerdas cuando estás en un punto muy difícil, en una situación difícil? Ok. Wow, qué buena pregunta. No sé si tengo, es que tengo varios. De hecho, soy una persona como que utiliza mucho estas, yo le llamo anclas, ¿no? ¿Sí? Como estos frases, ciertas creencias, ciertas, incluso hasta cosas como simbólicas, ¿no? Para mí el anillo, los tatuajes, en fin, hay cosas
un montón de cosas de las que nos podemos agarrar para recordarnos y tener como estas anclas todo el tiempo. Eh, yo creo que una de las principales, o que me ha seguido durante muchos, muchos años, es una frase de Robin Hood que dice, levántate y una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. Obviamente hablando de justo pues, la resiliencia, ¿no? Levántate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. Es una poco la analogía de esta, pues, parte más débil que tienes, cómo podría llegarse a convertir en algo bastante fuerte, ¿no? En lo que te empuje hacia adelante. Y también implica mucho el factor, en tus debilidades están tus fortalezas. Entonces, siempre que algo está mal o algo como que me está retando, sí, obviamente tengo que trabajarlo, tengo que ponerle mucho más atención, pero sé que ahí, en ese punto, está la respuesta y está pues, la fuerza que necesito para salir adelante, ¿no? Por ejemplo, el factor económico, ¿no? Si estás de alguna manera apretándote por generar ventas o por subsistir con tu negocio, obviamente es porque necesitas mejorar ciertos skills, ciertas cosas en ese factor particular, pero al final sabes que la respuesta está en precisamente ese mismo problema. Si te está faltando dinero, probablemente lo estás administrando mal. Si te está faltando dinero, probablemente es porque no estás teniendo una propuesta de valor suficientemente clara. En fin, ahí está la misma solución, ¿no? Entonces, como que eso siempre me ha ayudado a orientarme, a despejarme del ruido y lo he traducido en un montón de cosas, o sea, la misma frase, diferentes variaciones. Incluso Atenea tenemos la cultura, tenemos 5 factores de cultura, y el quinto y el más importante que siempre ha estado ahí, todo el mundo se ha quedado con eso, es el keep moving. O sea, sigue adelante siempre, porque es la única forma. O sea, yo creo que no solo en el emprendimiento, sino en la vida, es un juego de resistencia y de seguir adelante, pese a todo, eh, pese a personas, pese a situaciones, pese a momentos, lo único que toca es seguir adelante. Sin duda es importante en esos momentos recordarse y tener muy firmes esas creencias, porque hay cosas que te dan para abajo y es difícil reponerse y volverse a levantar, ¿no? Y tocando ese tema, me gustaría saber cuál ha sido o cuáles han sido algunos de los retos personales más grandes que has tenido durante esta travesía y, y a lo mejor tratando de ejemplificar cómo has usado estas anclas para levantarte. Mira, yo he tenido, como te decía, diferentes caídas, temas de negocios, por supuesto, pero que siempre han estado correlacionadas a una caída personal. Eh, Siento que al final, y esto es una de las tesis que tenemos en Atinea, entre mejor o más crece la emprendedora o el emprendedor, mejor le va a ir a sus proyectos y más van a crecer sus emprendimientos. Entonces, si hay una correlación muy, muy cercana entre la persona y los proyectos o lo que está creando. Entonces, a mí me ha tocado, pues de hecho, pues, a los 17 yo empecé a emprender pues, un poco por una crisis, ¿no? Una crisis familiar, necesitaba salir adelante, necesitaba mejorar la economía y también necesitaba distraerme, ¿no? De esos asuntos. Entonces, llego a eso. Con el negocio del Mexadébil en la comida, tuvimos una pérdida importante con un evento. Eh, Perdimos cientos de miles de pesos. Yo entré pues en una depresión increíble, me dieron crisis nerviosas, o sea, literalmente yo llegué a parar pues, al médico por ese asunto y pues muchas consecuencias que trajo eso, ¿no? Rompí una relación con un socio de una forma pues un poco fuerte debido a esa situación. Eh, yo rocé con temas pues de salidas fáciles, ¿no? De buscar refugiarte tanto en la depresión como, no sé, hasta en el alcohol y cosas así. Afortunadamente salí de esos baches, salí de esos procesos y creo que fue una de las cosas por las que yo hoy a la fecha empujo demasiado el tema del desarrollo personal conectado al emprendimiento, porque yo la sufrí bastante. O sea, como que
este proceso como duro, la neta, te puedo decir que no sé cómo carajos lo llegué a superar, pero en gran parte Atenea tiene la intención de que las personas pasen por esas crisis porque son inevitables, pero lo hagan con un lugar a donde tocar base o con un espacio a donde puedan apoyarse y decir, ah, bueno, no soy la única persona que está pasando por esto, hay otras locas, locos que lo están haciendo y tengas como justo donde tocar base pues encontrar apoyo, ¿no? Y yo creo que la más fuerte pues fue justamente cuando cierra este negocio. Eh, También en ese momento pues hasta temas de relaciones y demás se fueron cayendo. Y lo que te digo es una ficha de dominó. O sea, si la emprendedora o el emprendedor no está bien, se va cayendo su negocio, se va cayendo su economía, se van cayendo sus relaciones, se van cayendo muchas cosas. Entonces, yo entré nuevamente como en esta parte de depresiva y rocé con, te digo, momentos bastante oscuros y hoy lo digo pues con transparencia y con algo que pues no estoy orgulloso de eso, pero también tenemos la intención de hacer algo al respecto, con temas de decir pues ya para qué, ¿no? O sea, pues aquí termina mi participación en esta vida, move on y listo, ¿no? Y la verdad es algo que una no le deseo a nadie y dos, ojalá que si hay personas escuchando esto, pasando por un momento así, pidan ayuda, o sea, y que sepan que una, no están solas, solos, y dos, siempre vienen cosas mejores. Entonces, pues paso por esa, yo creo que mi fondo más grande ha sido ese. Ya después tal vez tocará contar la historia mucho más a detalle, pero tocó ese fondo muy, muy profundo y a partir de ahí, honestamente, de superar esa etapa de decir, voy a comprometerme a seguir aquí, a echarle ganas, a ser resiliente, la verdad es que las cosas han ido mejorando y siempre han ido de forma ascendente. Entonces, puedo decirte en concreto, ese momento en el que piensas que tu vida ya no da para más, creo que es el momento más deep o profundo en el que podría llegar una persona, pero si logramos superar eso, y ojalá todas las personas lo hagan, de ahí, pues nada te puede llegar a tumbar, o sea, todo siempre va a ser ascendente. Tocas ahí un tema que justo quisiera hacer doble clic sobre cómo creo yo que los mejores emprendedores son aquellos que se levantan de las situaciones más difíciles, ¿no? Y hace poco que me compartías un episodio de un podcast donde estaban entrevistando al CEO de Airbnb. Brian Chesky, sí. Justamente él hablaba de esa situación de la pandemia, ¿no? Cómo se cayeron el 80% de las ventas, estaban al borde del precipicio y de repente dentro de una de sus juntas con su consejo de administración, como que muchos ejecutivos se preguntan, why us? ¿No? Y él lo que dice es, watch us, ¿sabes? Y es como que, wow, o sea, ese es el carácter que necesitas en este tipo de situaciones y que logró que Airbnb saliera a su IPO y ahora todo va en buen rumbo, ¿no? Y creo que es donde se intersecta sin duda la habilidad del emprendedor, pero también con las herramientas y la tecnología, ¿no? En las startups siempre hablamos de la tecnología, hay diferentes modelos de distribución, muchos modelos de negocio, y justamente quiero tocar ese tema contigo. ¿Qué tan importante es la tecnología para el crecimiento de un negocio, de una pyme, de una startup? Y en tu caso, ¿cómo has experimentado ese crecimiento? Yo creo que al final todo este proceso de emprender, aparte de que requiere un nivel, pues, como te decía, resiliencia de mentalidad muy, muy específico, también requiere el ser bastante humilde, de saber que no sabes un carajo y que una necesitas a más personas y dos necesitas herramientas. Entonces, eh, el empezar a sumar personas y también herramientas, creo que viene de un lugar, uno, pues necesitas cubrir esas necesidades, pero también crecer. Creo que parte natural de crecer cualquier proyecto es incorporar talento e incorporar tecnología. ¿Y por qué tecnología en particular? Porque la tecnología es algo que, o sea, nosotros
le llamamos eh, tecnología a los milagros, literalmente. O sea, crear y construir tecnología es algo que nos ha permitido hacer más con menos y que nos está permitiendo vivir más, nos está permitiendo crear esta comunicación, o sea, a cientos de kilómetros, que la gente nos escuche, que la gente tenga estos dispositivos con energía propia y microcomponentes, son un milagro per se. Entonces, la tecnología nos ha permitido hacer un montón de cosas y nos va a permitir hacer muchas más. Y siento que la tecnología al final va abanderada de las emprendedoras y emprendedores. O sea, al final somos quienes estamos construyendo el futuro y lo decías al inicio, ¿no? Tenemos esta un poco responsabilidad incluso y capacidad de leer el futuro o tratar de construirlo. Claro, conlleva una responsabilidad importante, pero al final está mucho en nuestras manos. O sea, lamentablemente, al menos en las regiones en donde estamos, Latinoamérica, pues el gobierno no toma ese rol. eh, las grandes empresas lamentablemente no toman ese rol. Entonces nos toca a, pues literalmente quienes estamos en pie de calle, crear esas soluciones. Entonces, ¿por qué es importante la tecnología? Nos permite hacer más con menos y sea cual sea el problema que estás resolviendo, que quieres resolver, te va a permitir hacerlo 10x más grande o impactar a 100 millones de personas más. Entonces, ese es el poder de la tecnología. Entonces, tenemos una generación de gente que quiere emprender y que está súper involucrada en querer meterse a crear sus propios negocios, independencia y todo. Y eso está genial porque ya tienen la semillita del mindset que hablamos hace un tiempo. Entonces, si a esa semillita se le da un correcto acompañamiento a nivel técnico de tomarte el emprendimiento de algo desde un lado muy serio y profesional, con todas las habilidades y conocimientos que requieres para hacerlo bien, de una forma seria, eh, y le sumas el factor incorporación de tecnología, obtienes proyectos de alto impacto que podrían llegar a revolucionar industrias completas. Entonces, esa es otra de las hipótesis y tesis que tenemos en Atinea, es cómo podemos hacer que todo este grupo de emprendedoras y emprendedores que ya conocen esta curiosidad de emprender y que ya lo están haciendo incluso con negocios tradicionales y que tal vez podríamos llegar a considerar micronegocios, cómo podemos ayudarles a incorporar la tecnología para que un porcentaje de ellos construya empresas gigantescas y que hagamos posible que en Latinoamérica exista el siguiente Airbnb, el siguiente Uber, ¿sabes? Es posible. Lo que te decía al inicio, esa gente come igual que tú, duerme igual que tú, o sea, es exactamente igual que tú. Entonces, la tecnología nos permite eso, crecer aceleradamente y llevar nuestra solución a mucho más gente. La tecnología pues, ha venido a revolucionar y cada vez la tecnología es más barata, es más eficiente. Digo, no me quiero imaginar a dónde vamos a llegar en 50 años, 100 años, imagínate. Pero aterrizándolo a los próximos 10 años, me gustaría saber hacia dónde crees tú que se dirige el ecosistema de startups y si quieres hablar un poco más del tema de educación, que es donde estás más involucrado, adelante. Y si quieres abordar otras corrientes o tendencias, bienvenido. Pues mira, yo creo que al final la tecnología nos va a dejar en un mejor lugar. Y eso es como para mí un poco el resumen de esa conclusión, ¿no? Siempre hay que buscar ser optimistas del futuro, entonces, pero optimistas que hacen algo con eso, ¿no? O sea, con ese optimismo, que lo construyen con sus manos. Entonces, creo que va a ser un mejor mundo. Claro, si nos concentramos hoy en las cosas importantes como el cambio climático, como la salud y la educación. Y justamente siento que en los siguientes 5 o 10 años vamos a poder tener soluciones tecnológicas, al menos en el ecosistema de startups, en estas tres áreas particulares, en medio ambiente, salud y educación. ¿Por qué siento que vamos a poder tener o a vivir este boom de estas tres industrias? Porque durante los últimos años tuvimos un boom de la industria financiera. Entonces, la industria financiera nos permitió sentar las bases
de, o nos está permitiendo, porque todavía estamos obviamente en esa transición, pero centrar las bases de una bancarización, de que la gente se familiarizara con, pues, hacer procesos a través de su celular, en la cosa más compleja que es el dinero, la parte de pagos. Entonces, en los siguientes años vamos a poder ver soluciones de una forma mucho más natural en las industrias que más importan, bueno, no que las demás no importen, sino que más nos surge solucionar los problemas, que es en tema de medio ambiente, porque ya lo sabemos y es obvio, nos estamos acabando el planeta y necesitamos retroceder ese calentamiento. Dos, en tema de salud, creo que tenemos en nuestras manos el poder, y lo vimos justo con la pandemia de la vacuna, es algo que la humanidad no había visto nunca. Solucionar o tener una vacuna a un virus tan potente y tan poderoso en tan poco tiempo no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Entonces, tenemos ese potencial para que haya más startups, más empresas en esas soluciones de alargar nuestra vida, de curar enfermedades, de mejorar nuestra calidad de vida. Y tres, y la parte donde yo estoy y me encanta la industria y es educación, porque esto es bien sabido y es una verdad obvia que todo el mundo creo que lo sabemos, pero no lo decimos y como que lo ignoramos. Pero el sistema educativo está roto por completo. Las universidades hoy en día no cumplen la promesa, no sé si en algún punto la cumplieron, pero no están ayudando a estas generaciones, uno, a estar capacitadas para afrontar justo la propia tecnología y los cambios, y dos, están dejando de lado pues resolver verdaderos problemas. Entonces, siento que en esta parte de educación tenemos una gran oportunidad a nivel negocio, si lo queremos ver así, y dos, la responsabilidad de crear soluciones que nos permitan democratizar el acceso a, a educación de calidad, que nos permitan incorporar justamente nuevos conceptos y volvemos al mismo tema de la tecnología. Esto es algo que se debería de estar enseñando desde muy temprana edad. Cómo funciona la tecnología, qué es la inteligencia artificial, cómo opera, todo eso necesitamos democratizarlo y ponerlo ya en los planes de estudio. Entonces, veo un futuro en donde las startups y las empresas, los emprendimientos, podemos agilizar esa curva de adopción y solucionar los problemas de una forma mucho más eficiente y mucho más rápida. Porque si le dejamos el tema del cambio climático al gobierno, nos vamos a morir extintos, quemados y va a ser muy doloroso. Si le dejamos el tema de salud a las instituciones de salud de gobiernos y empresas gigantes, lo van a hacer de forma lenta y al final tienen, pues obviamente, sus propios intereses. Y si le dejamos a las universidades y al sistema educativo que cambie y evolucione por su cuenta, en los tres casos nos vamos a tardar cientos de años para ver soluciones. Entonces, las empresas, las startups es donde llenan ese gap de solucionar y proponer nuevas cosas. Entonces, veo un futuro optimista, veo un futuro con más startups en estas tres industrias. Y a nivel de educación, y por eso hacemos lo que hacemos, veo muchas neouniversidades, neoescuelas, proyectos que intentamos revolucionar el sistema educativo y la forma en la que la gente está aprendiendo en estos momentos. Atenea tiene esa intención, o sea, el sueño y la visión de Atenea en 10 años es convertirnos en una neouniversidad de emprendimiento, de impacto, de innovación. Entonces, pues para allá vamos y así estamos taladrando un poco la idea y el compromiso con esa industria. Tocaste temas bastante interesantes y sobre todo el tema, creo, del gobierno. Sin duda muchas veces nos quejamos de nuestros gobernantes y sin duda puede ser que muchas personas no deberían estar en las posiciones en las que están, Perfecto. pero toca ese, no sé si ese cambio de paradigma, más bien esa alianza entre el sector privado y el público, porque el gobierno tiene que entender, y yo creo que lo entienden, pero no piden ayuda sobre, hey, la verdad es que no tenemos conocimiento y no tenemos la tecnología ni las habilidades para hacer frente, ¿no? A estos problemas. Y el sector privado, digo, y cada vez creo que lo vemos más con este sector de GovTech, ¿no? En donde se crean soluciones para el gobierno para eficientar trámites, temas burocráticos, etcétera.
y cómo viene mucho, inclusive de, a veces por parte de iniciativas del gobierno como hackatones, en donde ya los jóvenes, no sé, de 15 años, 17 años, se ponen a resolver estos problemas. Y creo que es ahí donde realmente la siguiente generación nos va a poder ayudar bastante, que se centren en este tipo de problemas y que empiecen cada vez más jóvenes, ¿no? Tú lo dijiste, si tuviéramos un sistema educativo que incluyera pues, temas más interesantes o de más relevancia. Digo, no es que los derechos y entenderle los artículos de la Constitución no sea importante, pero creo que también si fomentas la curiosidad, podemos resolver problemas de una manera más rápida, ¿no? Y quisiera saber entonces, ¿tú qué le dirías a un chico de 20 años o menos que desea iniciar su camino de la tecnología, el emprendimiento, las startups, ¿no? ¿En qué centrarse? ¿Cómo empezar? Cualquier consejo. Pues diciéndome un poco a mí, le vi del 2016, 17, en donde pues justo tenía como esa edad y comencé en este mundo. Lo primero que le diría es, prepárate porque no es sencillo y prepárate porque lo vas a disfrutar y es la mejor forma de crecer que vas a encontrar. O sea, el crecimiento personal pues a nivel todo que puedes obtener del emprendimiento es algo hermoso, es algo muy lindo, pero trae justo su costo, ¿no? Que es el esfuerzo, el que las cosas no salgan bien y desarrollar esta resiliencia. Y para involucrarse, creo que la mejor forma de hacerlo es, o sea, y esto es muy irónico, pero nosotros tenemos una universidad que busca ayudar a emprendedoras y emprendedores, pero la forma en la que lo enseñamos es, pues, que lo hagan. O sea, y es un poco irónico, pero lo decimos así, nosotros no te vamos a enseñar a emprender, te vamos a dar las herramientas para emprender, pero emprender lo haces tú. Emprender se aprende haciendo. Entonces, las personas que quieran no lo pienses demasiado, comienza ya con lo que tienes, con lo que hoy en día lanzar alguna solución es lo más barato y fácil del mundo. O sea, el Internet nos ha dado la facilidad de hacer un montón de cosas y si hay alguien escuchando esto, tiene todo, absolutamente todo, para comenzar un negocio. Entonces, que comiencen con eso y sobre todo que se den muchos espacios para conocerse y hacer introspección. De decir, esto es lo que me gusta. Es como el juego para mí es, voy, lanzo un proyecto, lanzo un negocio, eh, pues obviamente le meto todas las ganas, aprendo cosas en el camino, YouTube, me meto a comunidades como Atenea, hago un montón de cosas en el camino, pero me doy momentos para reflexionar, para decir, me gustó, lo disfruté. Esto es algo que me veo haciendo durante mucho, mucho tiempo. Entonces, si las respuestas son afirmativas, son positivas, pues le sigues dando por ahí, sigues construyendo sobre eso. Pero de verdad yo conozco emprendedores que incluso, no sé, han llegado a construir empresas gigantes que facturan miles de dólares, no les gusta lo que hacen. O sea, hay gente que conozco que ha levantado capital y ya se quiere salir de su negocio. Entonces, creo que esa parte es la más importante, la recomendación que comiencen ya con algo y que tengan estos momentos de introspección, de preguntarse, ¿esto es para mí? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Que se cuestionen mucho. Muy bien. Me gustaría seguir con esta pregunta. ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido hasta el momento? La lección más importante en general de la vida, eh, que el equilibrio sí existe y que lo puedes tener todo, pero no al mismo tiempo. Creo que, pues, y incluso en redes y todo lo comunicamos así, ¿no? De que tienes que tener como esta vida perfecta en donde tienes que tener un negocio exitoso, la familia, pareja, ser fit, tener buenos hábitos, o sea, al final como 360. Y ojo, esto es a lo que deberíamos aspirar de alguna manera en tener equilibrio y bien todas las áreas de nuestra vida, pero de las lecciones más importantes que he tenido y que me ha tocado aprender
a la mala, es que puedes estar bien en todas estas áreas, pero a veces no al mismo tiempo. Entonces, eso te obliga a escoger muy bien tus batallas y escoger muy bien tu enfoque. Entonces, esta es como la gran lección y también te pone en perspectiva de pues, lo que realmente es importante para ti. Entonces, si tú ya sabes que el equilibrio pues, es tenerlo todo, pero no al mismo tiempo, sabes que tu tiempo en esta tierra es finito y que las prioridades que puedes tener son pocas. Entonces, escógelas bien y ojalá ahí estén las cosas que realmente importan, como las personas, las relaciones, tu salud, ojalá estén en esas prioridades, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el buscar el equilibrio, teniendo muy pocas prioridades y bien elegidas. Para mí son mi salud, mis relaciones y mis sueños, mis proyectos, mis ambiciones. Son esas tres, ¿no? Obviamente es complejo aún escogiendo esas tres, pero pues creo que ha sido la mejor lección. En muchos momentos de mi vida solo he tenido una de ellas, que ha sido como mis proyectos, y eso ha terminado mal. Entonces me ha llevado a crisis existenciales, a depresiones, a rozar con el suicidio, a crisis de ansiedad, a perder relaciones y no se lo recomiendo a nadie. Entonces, esa sería la gran lección. Y qué bueno que comentas esa última parte porque, como un pequeño paréntesis, creo que algo que se fomenta mucho en esta industria o en estos ecosistemas es el ser fuerte, el no mostrar debilidad, el creer que uno puede con todo, para mostrar eso mismo a inversionistas, a otros emprendedores, a los medios de comunicación. Pero digo, si alguien nos está escuchando y está pasando por esta discusión, pues acérquese, ¿no? Con nosotros, con 100%. la persona que tenga más confianza. No están solos, aunque muchas veces el emprendedor parece que está solo, es un camino muy solitario, es verdad, pero siempre tiene que haber una persona con la que puedas confiar y realmente platicar y expresarte, ¿no? cien Em, por ciento. Y creo que algo que ayuda mucho es, pues uno, hablar de estos temas, o sea, decir que pues también se vale no ser fuerte en este ecosistema, ¿no? O sea, yo agradezco mucho, sobre todo me he quedado mucho con socias. Les agradezco infinitamente que han estado ahí para, pues, apoyar, para, eh, pues, no sufrir en este camino tan en soledad, pero también a personas, incluso como tú, personas que hemos conocido en el camino en donde, pues, estamos en el mismo juego y sabemos que es difícil y es mejor estar justo en comunidad, ¿no? O sea, reunirnos, pedir ayuda y saber que no tienes que tener el proyecto exitoso a la primera, que no tienes que ser perfecta o perfecto en este camino, que también te equivocas, que también le va mal a tus proyectos, que también cometes muchísimos errores inconscientes y está bien, ¿no? Es parte del camino. y para terminar, Levi, me gustaría saber cómo te ves dentro de los próximos 5 a 10 años, a ti y a tus proyectos, dónde va a estar Levi en un futuro. Pues mira, como te decía, yo tengo la certeza de que voy a estar haciendo algo para facilitar a que el emprendimiento exista en mi país, en mi región, en el mundo, orientado mucho al tema de propósito, o sea, darle estas cachetaditas al ecosistema de decir, qué bueno que emprendas y que traigas todo el drive, pero si no lo haces con un propósito genuino y de impacto, la neta, mejor ni lo hagas. Eh, y me veo justo pues construyendo Atinea como esta universidad, probando en el camino muchos factores de tecnología, cómo hacemos que esta visión, este propósito que tenemos, lo podamos masificar por medio de la tecnología y acelerar. Y genuinamente yo me veo haciendo lo que hago hoy, este, ayudando a emprendedoras y emprendedores. En 10 años me encantaría tener justo esta universidad consolidada en donde pues las personas ni siquiera lo piensen, no lo duden, de soy una persona
que quiere emprender y no sé cómo, ahí está Tinea, te acompaña en absolutamente todo lo que necesitas, te da las herramientas para hacerlo. Y sobre todo un factor importante, y eso es algo que me encantaría, es tener un fondo que pudiera invertir tanto en personas como en proyectos. Creo que es real que sin capital las cosas a veces no funcionan tan bien. Entonces, me encantaría hacer eso. Eh, y a nivel personal, porque justo hay que tener equilibrio en todos lados, eh, me veo con una salud a tope. O sea, yo siento que hoy estoy en un buen nivel de salud, pero en 10 años voy a estar en mi nivel más óptimo. Y pues para eso necesito cuidarme bastante bien y hacer las cosas que tengo que hacer. Y me encantaría tener una familia, siempre ha sido como parte de mis sueños personales. Entonces, yo me veo justo, es un poco haciendo eso y creo que más que nada disfrutando de todo el proceso. De ahorita, de esta charla que estuvo bien rica, con buenos amigos, con buenas personas alrededor y construyendo algo que tenga significado para mí. En este caso, yo tengo la fortuna de haberlo encontrado, esa Tinea, y pues nada, disfrutando de este proceso los siguientes 5 o 10 años. Levi, un placer haberte tenido en el podcast. Realmente yo también disfruté bastante esta charla, amigo. Y digo, estoy seguro de que te vamos a tener en futuros episodios. Este proyecto va empezando, pero estamos sentando las bases de algo que creemos va a ser muy importante y de mucho beneficio para la comunidad. Pues nada, ya nada más me gustaría agradecer a toda la audiencia por haberse conectado, por haberlo escuchado durante su camino al trabajo, a la escuela, a su startup o entre otros proyectos miles que hay ahí disponibles. Eh, no se pierdan los siguientes episodios, vamos a traer a gente muy top de la comunidad. Se vienen cosas muy, muy bonitas y agradecerles de nuevo este tiempo que han compartido con nosotros. Cualquier duda o comentario, vamos a dejar nuestro correo en la descripción del podcast, seguramente del episodio, para que nos manden sus preguntas, sus comentarios, feedback, todo se acepta. Y nada, como decimos mucho en Atinea y en Life Academy, keep moving y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos. Keep moving. Hemos terminado con este primer episodio del podcast Life Academy. Es así que si has disfrutado del episodio, te pido te suscribas, le des like o lo compartas con alguien que podría disfrutarlo igualmente. Nos vemos en los siguientes episodios con más invitados de los cuales podrás aprender más del ecosistema startup y la forma en la que han combinado su propósito con su misión. Chao.